Pues nada, bienvenidos a todos a una nueva actualización, la actualización de los 100 días, ¿no? Hace bastante que no hacemos una actualización, entre otras cosas tengo que pedir disculpas, en parte ha sido mi culpa, pero por temas personales, mudanzas, enfermedades, etcétera. Todo bien, no hay nada que preocuparse, pero vamos, que ha retrasado un poquillo el trabajo. Pero creo que hoy traemos bastantes noticias interesantes, creo que os van a gustar. Hmm. Recordamos que podéis hacer preguntas a través del canal de Q&A y las iremos leyendo una tras otra después de la actualización. Y por otro lado, también si queréis entrar a hablar, no tenéis derecho a hablar de momento, pero podéis pedir turno de palabra también en el canal de Q&A y os iremos dando turno de palabra en el orden que lo pidáis si queréis. Si Claro, sois vergonzosos y queréis escribir las preguntas, no pasa nada. Vale, pues vamos con la actualización. claro. Un poco... Vamos, lo tengo un poco lejos cuál fue la última actualización, me la estuve escuchando, ¿no? Y demás, así que igual repito algunas de las últimas cosas, pero bueno. Eh, una cosa que hay que decir también, como siempre, todo lo que estamos diciendo es fase de desarrollo y puede cambiar. Ahora bien, estamos ya preparando el pequeño complemento web o bueno, el complemento PDF que vamos a crear, que es sobre que se va a llamar Novato en el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a pesar de que las cosas pueden cambiar, cada vez tienen menos probabilidades y los cambios van a ir siendo cada vez más pequeños, ¿no? Los cambios que vayamos introduciendo. Entonces, podéis iros fiando más de lo que vamos diciendo. Pero bueno, como siempre, puede e irá cambiando ligeramente en el futuro. Bien, la última vez que hablé, lo último que estábamos haciendo era el diseño del key, ¿no? Y cómo iba a estar organizado, ya lo tenía en mente. Esta vez ya está creado a un 50-80%, depende de cómo se calcule. Y he pasado lo que ya está hecho por el canal de mecenazgo. Subí esta tarde una imagen en el que se muestra más o menos es la mitad o 2/3 del árbol de aquí. En este caso tiene dos de las cuatro ramas principales, que son la de habilidades activas y habilidades pasivas. Podéis verlo ahí. No voy a hablar mucho de él porque como hay preguntas concretas luego sobre esto, pues lo haré. Obviamente esto puede cambiar, pero el árbol creo que ha quedado bastante interesante, bastante bien y completo, así que igual cambian los valores, pero la estructura del árbol probablemente se mantenga. Como podéis ver, tiene un nodo central del que salen dos ramas, aunque parezca cuatro, realmente son dos, ¿no? En la parte de arriba serían las habilidades activas, mientras las de abajo son las habilidades pasivas, que una vez que adquieres tienes permanente, mientras que las otras tienes que utilizar puntos de ki para activar y mantener durante un tiempo limitado en general. Sí, vamos, no puede ser para siempre. Vale, de ki falta el desarrollo de técnicas de combate, que eso estaba Tom haciéndolo. Eh, hablaré sobre ellas también luego que hay una pregunta. Y la potenciación de esas técnicas. Eso va a ser realmente rápido. Una vez que tenga las técnicas hechas por Tom, yo le puedo cambiar, vamos, puedo crear la última rama que es la potenciación de esos poderes muy rápidamente. Vale, y una vez hecho eso, ya lo único que nos quedaba era, ¿cómo decirlo? Normalizar y juntar todo lo que había. Porque la primera vez cuando empecé por el principio con la descripción del personaje. Eso fue al principio del proceso, pero como ha habido tantísimos cambios, ha habido que rehacer gran parte de ese capítulo. Sobre todo el tema de clases principalmente. Y puedo ya decir que las clases están, si bien no terminadas al 100%, probablemente se modifiquen realmente poco de aquí a que se termine. En todo caso serán algún nombre, algún número, pero que los números ni los voy a enseñar, entonces serían solo algunos nombres. Al final hemos desechado la idea de tener clase y subclase, que hablé en algún momento, o tipo y clase, o cosas similares. Van a ser solo clases. Va a haber
En total hay creadas, se podría decir 18 más una clase. El más uno significa es un personaje sin clase, que es así un poco especial. Y el resto son 18 clases, no están organizadas de ninguna manera, pero hay 3 clases que son especiales. Hablaré un poco de ello en adelante, pero realmente lo de que sean especiales solo afecta a la hora de hacer personajes multiclase. Normalmente para cambiar entre clases va a haber un coste, pero para cambiar de esta clase por primera vez a otra, vamos, de estas 3 clases a cualquier otra clase por primera vez, va a haber un coste mucho mayor y además va a tener ciertos requisitos. Bien, voy a decir las clases, os digo los nombres, esto puede cambiar como siempre, pero para que os hagáis un poco la idea de qué es lo que hay, ¿no? Están organizadas en 3 grupos, pero esto no significa nada, simplemente por cómo las he organizado. Por un lado tendríamos al guerrero, al acróbata, al paladín, al maestro de combate, al monje y al guerrero ki. Luego, por otro lado, tendríamos al grupo de los sobrenaturales, por llamarlo de alguna manera. Está el mago, mago de combate, canalizador, canalizador de combate y psiónico de combate. Como veis, esto básicamente son 3 personajes como en parejas, ¿no? Y finalmente un tercer grupo de personajes que se caracterizan sobre todo por tener una gran cantidad de secundarias, que son el explorador, el asesino, el bárbaro, el pícaro arcano y el erudito. Con esto son las 18 clases, luego está el sin clase. Como he dicho, hay 4 clases que son un tanto particular, que son el maestro de combate, el monje y el mago. Esos tienen unas ventajas añadidas simplemente por ser de esa clase, el resto de clases no. Y van a, pues, cuando quieres dejar de ser, por ejemplo, mago, te va a costar más, además tiene algunos requisitos, etcétera. Mientras que, por ejemplo, para cambiar, pues, yo que sé, de guerrero a acróbata, el coste es bastante más reducido y no tienes prácticamente ninguna restricción. Vale, también, así como comentario, en algún momento se comentó las características que iba a haber, 8. Al final, después de una discusión entre Tom, Jordi y yo, hemos decidido que va a haber 7, que se quedan constitución, fuerza, agilidad, percepción, poder, inteligencia y voluntad. Por el resto va a seguir unas estructuras, el resto de estructura no ha cambiado demasiado, o al menos los detalles que se han cambiado tampoco se habían dicho antes, tampoco me voy a meter en ellos. Por el resto creo que queda poco de comentar, porque la última vez ya se habían dicho los estilos de combate, se han añadido algunos para utilizar armas Bayutech, así como algunos estilos especiales que se comentó, ¿no? Y se han adaptado ciertas cosas que habían sido creadas con anterioridad, pero no estaban adaptadas al sistema REM, que era lo que antes se llamaba los legados de alma. No sabemos ahora cómo será. Y luego las especies ya se han adaptado. Está básicamente todo viento en popa toda vela, que se dice. Así que yo creo que con eso acaba lo que es la actualización del progreso. Si quieres, Tom, puedes irme leyendo las preguntas, Claro. y te las voy respondiendo. Aparte de eso, lo dicho, si hay alguna duda respecto a algo de lo que se ha dicho, que no sea, dime más sobre eso, también lo podéis preguntar, porque ha habido bastantes cambios, yo creo que interesantes, que podemos explicar un poco más si tenemos preguntas específicas. Pero bueno, vamos a ir con las preguntas que ya tenemos. Sí. Y la primera, estas son de Angainor, y pregunta, ¿se puede revelar la tabla de dificultades? Lo de dificultad fácil es igual a X, difícil igual a Y. Vale, Y eso pues creo que, pues, esa tabla la acabo de poner hace unos minutos en el chat de mecenazgo. exactamente. Hoy os puedo hacer el listado. Es trivial, sencilla, media, desafiante, difícil, muy difícil, insensata, extrema, inconcebible y divina. Y los valores son 2, 4, 6, 10, 14, 18, 24, 30, 36, 45. Y para quien le interese, tiene una propiedad interesante estos valores, y es que su derivada es una función monótona creciente.
Para el que sepa lo que significa, es una propiedad matemática que hace que tenga bastante coherencia esta tabla de dificultades. Para que no penséis que esto se hace al tum-tum. Claro, no, yo cuando metimos a Jacobo en el equipo era o haces esto de forma monótona creciente con unas derivadas así o no lo aceptamos. A ver, ¿existe el ataque de oportunidad? Sí, mira, sobre eso el combate lo he refinado un poquillo más. Sí, Refinado en el sentido de cosas que... de la descripción. Que bueno, que es... una cosa que se me ha olvidado decir, ¿no? Sobre el estado de cuánto falta, ¿no? Más o menos lo que sería mi trabajo de crear el sistema está prácticamente completado. Me falta un capítulo, pero que es que no me apetece nada, que sería... Un segundo. Creo que en Dungeons and Dragons es el equivalente, sí, al apéndice A en Dungeons and Dragons, que simplemente son condiciones de combate y estados, ¿no? Ese todavía no lo he empezado, pero por el resto prácticamente todas las reglas están escritas. ¿Qué pasa ahora? Ahora lo que falta bastante es lo que, por ejemplo, en bases de datos se llama poblarla, ¿no? Una base de datos primero la diseñas, que es lo que he hecho, ya está prácticamente completado, y luego hay que poblarla. Faltan crear poderes, faltan crear hechizos, faltan crear las habilidades de combates de ki, pero que eso digamos que es ya por encima. Una vez que están asentadas las reglas, eso además que eso lo va a hacer más bien Tom, con mi supervisión para que todo esté equilibrado, pero para que sea coherente con el trasfondo. Eso es muy importante cuando creas un juego de rol, tiene que ser coherente. Volviendo al ataque de oportunidad, perdona, en un turno, digamos, de combate, cada personaje va a tener 3 ataques, por así decirlo, ¿no? Un ataque completo, que es el ataque estándar, pero ataque completo no es solo un ataque. O sea, si tú, por ejemplo, llevas 2 armas, puede ser ataque con el primer arma y ataque con el segundo. Si eres capaz de realizar varios ataques, serán varios ataques con el arma principal, y si tienes una secundaria, un ataque con la secundaria. Y a ese se le llama el ataque completo, es el básico. Luego, además de eso, tendrás un contraataque, que si generas un contraataque lo puedes hacer. Y por último tendrás un ataque de oportunidad que tiene ciertas normas basado en la resistencia de reflejos, etcétera. Y entonces tienes estos 3 ataques, ¿no? El contraataque y el ataque de oportunidad solo se dan en ciertas ocasiones y dependen más de tu enemigo que de ti mismo, mientras que el ataque completo eres tú el que lo controla más. Siguiente pregunta. sí. ¿Existe la tirada abierta? Sí, esto ya lo hemos hablado, vamos, ha dicho, creo que Sí. desde el principio, sí que hay tirada abierta. Si sacas un 10, vuelves a tirar y lo vas sumando. Y si te sale otro 10, pues lo vuelves a tirar y otro hasta que te canses. Mientras salgan 10. Tal cual. A ver, aunque ya se ha contestado, mira, te lo pregunto igual. ¿Podemos revelar los arquetipos, categorías, clases de personaje? Sí, Pues ya se porque han ya has dado dicho. una lista muy rápida para quien lo haya podido captar y si no, ya en la grabación Si puedes no, volver a yo escuchar. la puedo repetir o podéis preguntar, pero eh, sí, o sea, no es un secreto, se puede decir cuando queráis. Si nos la puedes rapear, mejor incluso. No, te aseguro que prefieres que no lo haga. Vale. ¿Existe algo como los puntos de fuerza de voluntad de Mundo de Tinieblas o los puntos de vacío de la leyenda o los puntos de fatiga de ánima? Sí, y de hecho hay... Respecto a esos juegos, al único que he jugado ha sido a Anima. Bueno, he jugado a la leyenda, pero hace tantísimo que no me acuerdo de ninguna de las reglas. Hmm, Entonces, hago referencia al de a Anima, en el que hay fatiga, bueno, en el que hay cansancio. En este caso, en Zen va a haber tanto cansancio como fatiga, ¿no? El hmm, cansancio es aquel que sucede por acciones físicas, mientras que la fatiga es aquella que sucede por acciones psíquicas. claro. Ambos, si se reducen por debajo de un valor, tendrán penalizadores que crecen de manera exponencial y literalmente Sí, exponencial. vamos, que tienes esos dos recursos a los que recurrir. Sí. Y bueno, pues eso. Vale, Por ejemplo, las habilidades de la psiónica, cuando fallas y si tu fatiga baja por debajo de 0 a unos niveles, depende del nivel que llegue, te pueden generar problemas mentales. Así como un uso de la fatiga que existe, está ese. vale.
Espera que vuelvo... Vale. Ok, podríamos poner ejemplos de personajes de otras franquicias que serían de distintos niveles en el sistema REN en términos de nivel de poder. Cosas rollo, Spider-Man sería aproximadamente nivel tal, Darth Vader nivel tal. Eso, quiero decir, no es algo que hayamos contemplado, al menos yo no, quiero decir, no he estado haciendo el No, sistema y pensando... yo creo que es una pregunta así, o bueno, esto que se hace de qué nivel sería. Es que no tiene mucho sentido, especialmente cuando utilizas personajes de esto de cómics donde Así, cada hay una iteración frase del que dice personaje es el distinto. personaje es lo poderoso que quiera el dibujante. Sí, no, Claro, Superman puede mover universos, claro, entonces pues, según se podría algunos. hacer una ficha con unos poderes similares y entonces calculo Sí, cuántos puntos se necesita. Pero claro, ¿qué significa tener ataque 300? Aparte de que es un número muy claro. grande. Pues es que no lo sé, o sea, al final esto es todo relativo a lo que Sí, hay alrededor. Si tú en el mundo dices, mira, no, es que todo el mundo es de nivel 10. Vale, pues si todo el mundo es de nivel 10, tener ataque 3 es poco, pero tener ataque 30 realmente no sé, estoy diciendo números porque sí, claro. sería mucho, ¿sabes? Entonces, todo se tiene que encuadrar en el mismo sistema. Y Sí. entonces, si tú me lo estás pidiendo que lo traslade a otro sistema, Darth Vader, como Star Wars es un sistema que es tan... Vamos, es un universo donde las reglas están súper definidas. Los frikis que te hacen aquí las tablas de qué gravedad hay en tal planeta y demás, se podría intentar, pero solo porque hay unas reglas mucho más definidas que, por ejemplo, en Sí. Spider-Man, ¿sabes? Pero vamos, que yo no lo haría en ningún caso. También hay que decir que respecto a niveles de poder, aunque aquí lo que hemos dicho es que la progresión va escalando. Quiero decir, no es lo mismo progresar de nivel 2 a 3 que de nivel 13 a 14, por ejemplo. Pero algo que habíamos, bueno, que yo he estado pensando es que por trasfondo lo que se ha comentado, eh, el nivel máximo que pueda alcanzar un personaje bueno, tendrá un nivel máximo, pero esos niveles altos no reflejan lo que yo considero los niveles máximos de poder que pueda tener un ser dentro de una ambientación, ¿no? Es como decir, Dios que lo ha creado todo, pues le pongo nivel 15, pues no. Quiero decir, entonces es algo que creo que se va a ver bastante en el futuro, es algo que hemos comentado muy por encima, creo que con Jacobo de hecho ni se ha mencionado, pero lo he hablado con Jordi, de en un futuro quizá trabajar un poco el sistema de qué sucede más allá de ciertos niveles, ¿no? Que si quisieras hacerte un personaje de ese grado. Simplemente hablando de lo que es el nivel de poder en lo que se refiere a nivel. A Eh, ver, técnicamente no hay nada que te impida hacerte un personaje de nivel 8000. no, nada te No lo hay nada, impide. ¿sabes? Es simplemente unos cálculos. Ahora bien, por ejemplo, creo que la única tabla que tiene alguna Sí, definición de nivel es la de invocación, la sí, dificultad de sí. invocación a criaturas de nivel. Y el máximo nivel en esta tabla es 15. Sí, pero es una Entonces, progresión que yo creo que se entiende. Quiero decir, sí, sí. quiero decir, si quieres invocar algo de nivel 17, Sí, creo que se sí, puede. podrías intentar Sí, calcularlo. claro, claro, sin ningún De tipo de nuevo, la problema. dificultad aquí, como antes, la derivada es una función monótona, así que igual te lo puedes calcular y todo. Igual no, igual tienes que llamarle directamente a Jacobo y que te lo calcule todo. A ver, esta pregunta es de Reim. Con el cambio de sistema, ¿los dioses creadores darán algo parecido a Eleland de Anima como dones, regalos divinos? De ser así, ¿sería algo más mecánico por sistema o será algo más narrativo dejando el juicio de cada DM según cada dios? Creo que lo puedo Lo de- contestar yo, ¿no? Sí, Que mejor bueno, tú. estamos hablando de favor, de la devoción de cada personaje y sí que será algo mecánico, con unos poderes que puedes ir adquiriendo. Estaba yo debatiendo al principio de, pues, ¿qué tal una clase tipo un poco clérigo que funcionase en base a esto? Pero no, era un sistema, un recurso demasiado distinto, que era demasiado difícil de cuadrar como arquetipo de personaje. Entonces, cualquier persona tendrá acceso a ello, según sus acciones, según su fieldad, ¿no? A los ideales de ese dios, que irá recompensando dicho personaje con poderes. Vamos, que sí. Hay un sistema mecánico de adquisición de poderes divinos. Vale. Eh, pregunta toca pelotas de Alatrea. Fechas de algo, los mundos de Ren, Codex Empiria, y para esto creo que está Jordi en el grupo, ¿se ha ido? No, vale. Pues yo voy a hacer Yo tiempo estoy hasta que... Va, aquí, ahí que está, ahí está. A
ver, yo fechas de algo, te digo 3 de agosto, es mi cumpleaños. Si me quieres hacer un regalo a la Atrea, yo muy feliz. Sobre las otras 2 preguntas, que Jordi hable. A ver, puedo decir, porque lo he visto, que 3 de los mundos de Ren ya han sido maquetados. ¿Qué dices? ¿En serio? Entonces, sí, los 3 mundos, sí. De hecho, sí, o sea, ya están maquetados los 3. Ahora mismo estamos acabando de pulir un poco también el tema de novato en el sistema y se puede esperar que próximamente puede significar en un plazo de, no sé, voy a meter un poco la mano en el fuego, ¿vale? Así que ya me mataréis si tenéis que matarme. En menos de un mes podríamos tener algo de ese material, por lo menos ya en PDF. Yo creo que el novato en el sistema es algo bastante próximo en el tiempo, ¿no? Es algo que tiene posibilidades de aparecer dentro de muy poco. Exacto. Y los mundos de Red también van un poco, los dos un poco de la mano, en sentido. A ver, creo que los mundos de Gems, si aquí puedo hacer un inciso, al menos una versión, por llamarlo alfa entre comillas, Sí. porque claro, un problema es que están todas las criaturas ya hechas. Claro. Y con el cambio de sistema va a haber que hacerlas. Y la adaptación no va a ser tan fácil como habíamos pensado inicialmente debido a los grandes cambios que hemos introducido con el tiempo. Entonces, igual los mundos de Zen, con todas las fichas incluidas, igual tarda un poco, pero imagino que se podrá hacer como se hizo con... ¿Cuál fue? ¿Orbis? Sí, ¿no? Guineforce, perdón. Sí. Que se entregó también con esas fichas simplemente Tapadas y ya está. Se pueden añadir las imágenes que falten y demás, pero eso igual se hace en el futuro y mientras se puede ir leyendo, imagino. Claro. Angainor vuelve a preguntar, vuelve a hacerlos más preguntas. ¿Cómo de conscientes son los habitantes de cada mundo de la existencia de los otros? Muy poco conscientes. No es algo que yo siempre hablo del panadero, ¿no? Que vive en su casa, tiene su panadería y él no sabe que hay una brecha. Bueno, puede aparecer una brecha en su sótano, pero él por lo general no sabe que hay otros mundos más allá del suyo. La gente a nivel general no es consciente de la existencia de otros planos de la realidad. Ahora sí, si asciendes por lo general en la jerarquía social entre los líderes de naciones, de organizaciones de diferentes naciones y facciones, sí que tienen por lo general más idea. Saben que hay algo más allá de lo que ellos conocen. Y algunos ya muy poderosos tienen conciencia absoluta de que existen otros mundos que hay en ellos y que hay más allá de esos mundos que todavía no se conocen. Siguiente pregunta es, ¿hace cuánto tiempo que los mundos se están abriendo? A ver, si miras la cronología de cada mundo, avanzan de forma bastante distinta. Hasta hay un evento en el trasfondo de la ambientación que hace que los mundos se alineen en el tiempo, por decirlo de una forma. Porque aunque se crearon en el mismo momento, el progreso del tiempo no era idéntico en todos. Entonces, para uno que podrían haber ocurrido 3.000 años, otro podría haber sido 4 millones. Ocurre este evento en el que aparece la primera brecha y se alinean. Entonces, a partir de este momento todos vamos a progresar al mismo ritmo. Un año en un mundo es un año en todos los otros. Pero claro, lo que les ha llevado hasta ese punto no es la misma duración, por decirlo de una forma. No han existido durante la misma cantidad de tiempo todos. A ver, ese momento en la cronología es hace varios miles de años ya. Dios mío, qué susto me acabas de dar. Perdón. Mini infarto que me acabas de dar. A ver, sí, varios miles de años llevan los mundos, pues en teoría abriéndose, pero a un ritmo tan lento que no ha sido perceptible, no se han percatado de ello hasta hace bastante poco, al menos a nivel general en los mundos. Sí que existen facciones que han aprovechado esto y existen como más allá de lo que el hombre medio conoce, y que ellos sí que han estado trabajando, viajando entre mundos durante pues milenios ya. A ver, comentasteis que las técnicas de Ki se formarían con combinaciones de grafos. ¿Nos podéis dar más detalles de esto y cómo se ejecutarán? Vale, creo que o esto lo expliqué yo mal o se entendió mal o algo. O sea, las habilidades, o sea, lo que he puesto, como he dicho, del árbol de Ki son 2 de las ramas.
Las activas y las pasivas, y luego estarán las habilidades de combate. Las habilidades de combate son las que se pueden combinar, pero la combinación es muy sencilla, dado que habrá 3 ramas dentro de esto, 3 subramas, que son simplemente una línea, no están interconectadas entre ellas y demás, simplemente cada vez técnicas más poderosas, y puedes combinar como máximo 2 de ellas que no pertenezcan a la misma subrama. Y justo esta parte, ¿no? Lo de habilidades del combate de aquí, todavía es lo que falta de esto. Pero básicamente tendrás un listado de esto, de habilidades de combate, creo que serán unas 30, pero aquí no quiero meter la mano en el fuego porque no me acuerdo. Va a ser un número divisible por 3, eso fijo, porque va a haber 3 subramas y van a tener el mismo número. Cada una de ellas tendrá cierto coste, ciertos efectos, cierto tiempo de ejecución, y simplemente podrás combinar 2 de ellas. Y básicamente el tiempo de ejecución será el mayor de ambas. Va a funcionar más o menos así. Sí. Y, sí. Vale. Steampunk Azulu nos pregunta. Sí, en Archfeld la variedad de razas ya era común antes de que apareciese la oscuridad o surgió a posteriori, como en Orbis. Ya era común, quiero decir, menos. Orbis es el único mundo de los 3 en el que en algún momento del pasado que existiesen otras especies aparte de la especie humana era algo extraño. En Archfeld eran tan corrientes como lo son en Guinefoss, por ejemplo, durante toda la historia de ese mundo. Vuelve a preguntar otra pregunta en el que pregunta ¿por qué se exiliaron los Baulogon en Archfeld? ¿Vale? Y eso se explica, por supuesto, en el trasfondo del mundo, pero yo lo puedo comentar ahora. Y es que hay como 2 razones, ¿no? Una que conoce el público y otra razón más real. La que conoce el público es simplemente que, dada la reputación que tiene esa especie como seres violentos, además de abiertamente ser asociados con el elemento de la oscuridad, el Lord de la ciudad lo que hizo fue lograr convencer a todo el mundo de que existía una relación entre la oscuridad que estaba devorando el mundo y ellos. Así que dijeron, no os queremos en nuestra ciudad, exiliados todos, un éxodo gigantesco durante bastante tiempo en el que se exiliaron de la ciudad o se mataban si se negaban a irse. La razón real es que, y esto creo que lo comentamos en una conversación con alguien hace poco también, es que la oscuridad se alimenta del miedo, necesita ese miedo para progresar, pero concretamente necesita miedo, no solo emociones negativas. Entonces, la idea era rodear la ciudad con un anillo de gente salvaje, de bárbaros que tuvieran que pelear por vivir, porque hay recursos muy limitados, y en lugar de sentir miedo, lo que harían es tener vidas pues llenas de violencia. No sentirían miedo hacia la oscuridad, sino rabia entre ellos, lo cual es una emoción que impida que la oscuridad avance. Entonces lo que hizo el Lord fue eso, crear como una barrera emocional de violencia alrededor de la ciudad para que la oscuridad no pudiera entrar. Y esa es la razón por la que se exiliaron. Angainor, otra pregunta, nos pregunta a un avance de la psíquica y tú le dices, ¿puedes ser más específico? Porque se ha hablado en anteriores actualizaciones de la psiónica y no ha sido más específico. Así que te dejo explicar lo que quieras o decir, no puedo. Sí, a ver, simplemente, ¿qué decir de la psiónica? Pues va a funcionar a base de voluntad, va a tener una serie de poderes, adquieres puntos déjame ver, de potencial psiónico, los vas adquiriendo y los puedes invertir en diferentes poderes para subirlos de nivel. Entonces, por ejemplo, mira, sí, tengo aquí un poder. ¿Dónde está? No, este no es un poder. Aquí, ¿cuál es? Revivir recuerdos. Pues tiene una serie de niveles, dependiendo de... Vamos, una serie de niveles.
y tú puedes invertir puntos para que tenga cierto nivel base. Entonces luego tú tiras el dado, le sumas a su nivel y ves qué nivel has alcanzado. En este caso no hay tirada abierta. Para ciertas cosas no va a haber tirada abierta. Y pues dependiendo, pues puedes recordar en este caso recuerdos desde hace un día, una semana, un mes, un año, 10 años, 50 años o toda tu vida. Y es que es bastante sencillo. Compras poderes, compras puntos, los inviertes en poderes y ya está. Y los ejecutas cuando quieras, no hay un maná. Si fallas y fallas por mucho, puedes desarrollar enfermedades mentales que te pueden durar más o menos tiempo. Y no se me ocurre mucho más que decir. Es que tampoco sé qué querría saber. Bueno, yo creo que un poco en general será una persona que le interesa la psiónica y quiere saber más. Yo creo que con eso A ver, igual... si se hacen preguntas, incluso por el chat responderé, pero Claro. no sé, ya hemos hablado y tampoco se me ocurre mucho más que decir. Claro, no, tampoco podemos contestar las preguntas que sean. Explícame el capítulo de los poderes psíquicos y ya está. Y tú, enseguida, dame media hora. No, pero a ver, Soul, otra pregunta. ¿Cuáles son los astras más representativos de cada mundo? Yo diría que no hay astras que representen los mundos, menos una excepción. Cualquier astra se puede conseguir en cualquier mundo. Sí que es verdad que se habla de usuarios que sean conocidos por poseer un astra en cada mundo, pero realmente tú puedes llegar a tener uno, seas del mundo que seas. Luego pregunta si hay un ejemplo de ritual para sincronizar con uno. Y para contestar eso yo puedo abrir el documento que tengo aquí al lado y el primero que me salga... a ver, tenemos unos que son... Bueno, uno que es Agneyastra, es un astra de fuego, unos grebas y guanteletes y grebas que básicamente tienes que luchar mucho, derrotar rivales más fuertes que tú, satisfacer básicamente la voluntad de este astra en combate hasta que... Mira, a ver, profundizo un poco. Sí, básicamente depende del amor por el combate del personaje que lo utiliza. Tiene que derrotar a oponentes, emerger victorioso en combate y si en algún momento es derrotado utilizando este astra, le abandona, dejándolo sin la posibilidad de volver a llamarlo en otro momento. Entonces este es básicamente, te obliga a ir retando gente poderosa, te obliga a ser competitivo y antes de invocarlo, pues no importa si hayas perdido o ganado, simplemente tienes que sentir mucho amor por ese fervor de combate, pero una vez que lo tengas, procura ganar, básicamente. Preguntas siguiente, ahora que como voy moviendo de documentos... Vale. ¿Se puede comentar, Steampunk Cthulhu pregunta, ¿se puede comentar algo sobre el verdadero origen del regalo de Tekumeri? Yo he llegado hasta un punto en el que si me preguntan algo, a menos que sea muy relevante para el trasfondo del mundo que no quiera comentar, lo cuento. Básicamente, el regalo de Tekumeri tiene su contraparte en otro de los dos mundos, que ya veréis cuando salga. Básicamente son dos objetos unidos que fueron un intento antiguo de encerrar una brecha. Básicamente es una brecha contenida, conectado con un plano elemental de agua, el plano elemental de agua, y que no se ha podido cerrar del todo, pero está continuamente como sacando agua, no se puede detener. Siguiente pregunta, de Steampunk Cthulhu también. ¿Cuáles son las motivaciones de Samohana y por qué atrapaba a la gente en sueños? Vale, esta también es una pregunta de Guineforce, también, que sale en la isla de Gethraim. Samohana, puedo decir también, relacionándolo con una de las preguntas anteriores, que es una de las facetas de uno de los astras bastante poderoso, que se basa en la ilusión y la nigromancia. Fue creado originalmente como un experimento porque básicamente el dios de ilusión vio que las ilusiones podían engañar a casi cualquier cosa, pero se limitaba a aquello que podía comprender, que tenía la capacidad de entender lo que estaba viendo. Vamos, que precisaba de inteligencia, que su poder era limitado, no podía engañar a un no muerto,
con una ilusión porque directamente no tenía la facultad de comprender lo que estaba viendo. Samohana es el resultado de como un experimento conjunto entre ese dios, el dios de ilusión, Ofitión, y la diosa de nigromancia. Y básicamente este personaje, este ser, tiene la voluntad de viajar por los mundos, por Gethrain concretamente, en este caso, como continuando experimentando, viendo hasta dónde llegan los límites de esa capacidad de engañar la propia realidad. Es como una ilusión que va más allá, que quiere alcanzar la modificación en sí de la realidad. Pero más no quiero profundizar porque, como han dicho en un canal, me gusta enrollarme, así que ahora me callo. Y paso a la siguiente pregunta porque me ha dolido de verdad y ahora mi pobre corazón no sé si va a aguantar. A ver, Steampunk Cthulhu. Los números que aparecen en el árbol de ki entiendo que son los costes en algo de las distintas habilidades. ¿Podéis hablar más sobre ese sistema de compra? Sí, pues hablo un poquillo de esto. Tampoco hay mucho que decir. Voy a luego detallar algunas cosas más del sistema de creación de personajes, pero básicamente los personajes tienen puntos de inversión que pueden gastar en adquirir diferentes cosas. Una de estas cosas que pueden adquirir son aprendizaje de ki, y los números que veis en el árbol es precisamente el coste en puntos de aprendizaje ki. El coste es el mismo para todos, pero claro, dependiendo de la clase, el aprendizaje ki varía. Normalmente es 2 para la mayoría de las clases. Hay una clase que le vale 1 y varias, sobre todo las clases sobrenaturales, a las que les vale 3. Y es eso. Se adquieren aprendizaje ki, y con el aprendizaje ki se adquieren estos poderes. Los poderes de combate del ki van a funcionar de la misma forma en cuanto a su adquisición. Tendrás que comprar y comprar otra vez, digamos. Vale. Siguiente pregunta. A ver, creo que vamos casi por el final ya. ¿Esa habilidad troncal apropiadamente llamada tronco da alguna ventaja o habilidad por sí misma o únicamente granjea el acceso al resto? Vale, sí, tronco es precisamente el tronco de este árbol, ¿no? Que Sí. es la primera que hay que comprar obligatoriamente, y que no da ningún poder en sí. Lo que te da son, si no recuerdo mal ahora, 45 puntos de ki, que son los que se utilizan para las habilidades activas. Por ejemplo, déjame ver la imagen. Vamos a coger la imagen. Pues teletransporte pues tendrá un coste de, ahora no me acuerdo de cuántos puntos de ki, y entonces lo utilizas con esos puntos de ki. Se pueden comprar más puntos de ki y cuestan 10 puntos de ki, un punto de aprendizaje de ki, básicamente cuesta. Y como he dicho, el aprendizaje ki vale diferente para diferentes clases. Vale. A la trea pregunta, ¿vamos a tener un libro de fórmulas matemáticas que regulan el sistema de juego? Pone ok, no, pero yo también quiero saberlo. ¿Hay un libro de fórmulas matemáticas? No, o sea, podría escribir las fórmulas que tengo, pero tampoco se puede sacar a papel y lápiz lo que hay detrás, Claro. excepto en algún punto que por temas de equilibrio tuve que hacer así alguna modificación a mano. El resto son cosas bastante o sea, que sigue una norma, una lógica matemática. Es un juego basado completamente en reglas de 3, ya está. A ver, ¿se planea entrar en alguna fase de testeo semi-privado con jugadores directores fuera del equipo de desarrollo? ¿Tenemos pensado el testeo del sistema de alguna manera en particular? Sí que es algo que hemos comentado bastante a menudo, de cuando ya tengamos algo que podamos enseñar, comunicarnos con algunos grupos que puedan ser asociaciones o gente que haya participado de forma activa en el mecenazgo y bueno, ir enseñando información que todavía no sea pública del todo para ir haciendo pruebas. Por supuesto, sí que vamos a hacer un testeo interno, pero siempre conviene tener gente fuera, ojos que no sean los nuestros, para ir poniendo a prueba el sistema. Que yo me fío de Jacobo y sus fórmulas matemáticas, pero
Pero Sí, por... no, y también ha habido, vamos, yo al hacer el sistema también lo que he hecho han sido simulaciones. Sí, Además también he basado muchísimas cosas en cosas de 1800, entonces sé que funciona. Eso es también una forma de no necesitar tanto testeo, que lo necesita, pero lo reduces si lo basas en algo que sabes que funciona. vale. En Pele pregunta, el pico arcano entiendo que es mago con secundarias top, ¿verdad? Pícaro arcano. No es mago, pero, o sea, sería... A ver, déjame que abra el documento otra vez. El pícaro arcano que tiene. O sea, sí que tiene secundarias y tiene, sí, ciertas ventajas para desarrollar la magia. Sí, tiene ciertas ventajas para desarrollar la magia, aprender hechizos y demás. El erudito también se le parece en el sentido de que puede desarrollar la magia. Y lo que pasa que el pícaro arcano es una conjunción de destreza e inteligencia, mientras que el erudito, por ejemplo, es el único personaje, la única clase al cual las secundarias de inteligencia le cuestan 1, ¿no? Entonces está más versado en temas de inteligencia y voluntad también hasta cierto punto. Entonces, sí, el pícaro arcano es esto, un ladrón arcano. Más, o sea, tiene más de ladrón que de mago. Claro. Para los que escuchen el audio luego, esta pregunta es una putada, pero Alatrea nos pregunta una explicación de cómo se divide esta secundaria que pusiste, Jacobo, y pone una foto de algo que compartiste para que todo el mundo pueda hacer ingeniería Sí, inversa y vale, no, mira, averiguar cómo voy a funciona explicar todo. sobre la creación de personaje. Cada nivel recibes 10 puntos de desarrollo y al primer nivel recibes 70 puntos de inversión. Entonces, estos puntos de inversión te sirven para comprar cosas como vida, habilidades de combate, sobrenaturales, secundarias, etcétera, ¿no? Y además también ventajas y desventajas. Entonces, para las secundarias, además, como sabemos que hay jugadores que básicamente intentan optimizarlo todo para el combate y demás, y para darle un poco así de peso más a las secundarias, tienes una cierta cantidad de puntos que te sobren de haber distribuido el resto. Además, tendrás cada clase, bueno, no todas las clases, pero la gran mayoría de las clases tienen ciertos puntos que pueden meter en secundarias, en grupos de secundarias. Por ejemplo, antes decía que el pícaro arcano, cada nivel tiene 3 puntos para habilidades secundarias de destreza y 2 puntos para habilidades secundarias de inteligencia. Además de esto, además de estos 10 puntos por nivel, que los que te queden, más los de tu clase, cada personaje recibe entre 5 y... Un segundo que calcule. Y 17 puntos para distribuir en secundarias por nivel. ¿De dónde sale este 5 a 17? Va en función de tu característica de inteligencia y percepción. Entonces, se hace un cálculo y tienes el valor de puntos extra que puedes invertir en secundarias. Entonces, lo que vemos ahí, levantar peso, por ejemplo, sería una secundaria probablemente en el grupo de fuerza, aunque al ser un sistema de abiertas, tú podrías argumentar que tú levantas peso a través de la agilidad o a través de la inteligencia porque calculas el nivel de apoyo perfecto, no sé qué. Claro, esto afectará a la dificultad que te haga tirar el máster, ¿no? Pero es una cosa que creo que está muy bien del sistema, ¿no? Es que Sí. las secundarias son abiertas. Entonces, por ejemplo, aquí levantar peso, vamos a suponer que era fuerza, y tienes un punto de fuerza, el primero, luego un punto que has comprado a través de tus puntos de inversión, que te ha costado 2 puntos, por eso está el 2 entre paréntesis, para yo llevar las cuentas, y otro punto más que puede haber sido ya sea por estos que se llaman los puntos de desarrollo, los que recibes por nivel en función de tu percepción y tu inteligencia, o puede que haya sido un punto de por la clase, no me esto creo que era el paladín y el paladín creo que no recibe puntos de fuerza. Así que va a ser los de puntos de desarrollo, no va a ser puntos
de clase. Que son esos. Tienes puntos de inversión, puntos de desarrollo y puntos de clase. Maestro de combate, pues el maestro de combate sí que tiene un punto de fuerza, así que ese último Claro. uno puede ser o maestro de combate, o sea, puede ser o por clase o por punto de desarrollo. Y mira qué amable, luego borra el comentario para que quedemos bien. Qué bueno. A ver. ¿Ya está? Sí. Sí. Empele me pregunta a mí, ¿cómo de probable es que aparezca una nueva isla en Guineforst? Bastante probable. No es algo que ocurra todos los días, pero se habla de la aparición de las islas, que pueden surgir desde la niebla o pueden literalmente caer desde el espacio. Un poco más complejo que eso, pero en resumen ocurre así. Entonces, las islas que existen actualmente en Guineforst llegaron ahí de una manera. Pues se plantea que puede haber más islas. Y dice, ojo, habitables. Que caigan directamente o que aparezcan siendo habitables directamente, no. Porque la mayoría caen son simples rocas flotantes que terminen a lo largo de muchísimos años desarrollando un ecosistema que pueda soportar la vida. O también existe la posibilidad de colonizarlas, ¿no? Y hacer que sean habitables de forma artificial. Pero otra forma de ver la pregunta sería, ¿yo puedo salir, viajar por la niebla y encontrar otras islas más allá de las que se han mencionado en el primer mundo, en Guineforst? Y la respuesta es que sí, claro. Siguiente pregunta es de Reim. Pregunta, ¿qué planos de existencia existen aparte de los 3 mundos? ¿Hay planos de existencia como la vigilia de Anima o el plano etéreo, astral, elementales, etcétera, de D&D? A ver, a lo largo de los diferentes de los mundos de Ren, se habla en varios momentos de las realidades que existen más allá de las 3 que se conocen. Entonces, hay varias pistas, varias menciones sobre otros mundos tales como ellos, ¿no? Con sus propios habitantes, con sus propios nuevos sistemas que pueden entrar. Y básicamente son ideas para futuros libros en los que iremos viendo el interés de los lectores, de quienes compran el libro, por dónde van, aparte de nuestro interés propio, por supuesto, y decidiremos a partir de ahí cuáles sacar. También existen pues, los planos elementales, por decirlo de alguna forma, que son los planos donde duermen los 10 dioses creadores, que son planos infinitos básicamente en sus dimensiones de un solo elemento. Evidentemente correspondiente al dios creador en cuestión. Luego hay otros planos, realidades que no son lugares existentes tal cual, pero que se definen como lo que existe debajo, por encima y como paralelo a nuestro mundo. Y no es el típico mundo paralelo donde dices, mira, ahí estoy yo, pero con bigote. No, es el plano de arriba se define como un más allá, ¿no? Es típico lugar de donde vienen los antiguos, de donde vendría Cthulhu, si existiese Cthulhu en este universo, pero hay algunos psiónicos, los que poseen la disciplina de ultracognición, que pueden comunicarse con esa realidad. Existe uno debajo que es como, si leéis cómo surge el tercer Génesis, hay una pregunta, iba a decir, hay una afirmación que habla de que muchas de las criaturas que existían anteriormente fueron escondidos en un sitio para que pudieran sobrevivir el reinicio del universo. Pues ese es otro lugar de existencia que no es tal cual. Bueno, mira, cuando salga el libro podréis leer en más profundidad sobre todos estos temas, porque sí que es verdad que me voy un poco por las ramas. Pero sí, hay otras realidades aparte de los 3 mencionados a los que se puede viajar. Siguiente pregunta. Soul. Pregunta sobre comida. ¿Qué tipo de comidas nos podemos encontrar en los mundos de Ren? Pues plátanos, pan, arroz, zanahorias, creo. Quizá una cebolla. Una. ¿Vas a hacer la lista completa? ¿O me estás leyendo tu lista de la compra? Galletas, pero solo príncipe. Y quizá también de marca blanca. Pero sí, a ver, la comida es la comida, es la comida que existe. Quiero decir, es comida más o menos normal, salvo que quiera hacer alguna
especial énfasis en una comida concreta. No hay ninguna comida más allá más extraordinario de lo que tenemos nosotros. A ver, bajamos en Pele. Ahora son las preguntas que van saliendo gracias a este Q&A o Q&A. ¿Existe Cthulhu en este universo? No, pero la idea de antiguos que existieron incluso antes de los dioses sí que es un concepto que se toca en esta ambientación, de que hay partes de la realidad que quizá no son resultado de los poderes de los 10 y son pues ese tipo de seres inconcebibles que la mente humana primitiva no puede comprender, etcétera, etcétera. Luego, Sol pregunta por aquí si el concepto de Kebat existe. Y ahora voy a tener que hacer una búsqueda rápida para no quedarme como ignorante. Kebat. Creo que igual se refería al kebab. No, yo acabo de buscar algo de una receta de pollo Kebat. Pues, es de comida india. Vale, pues sí, existe. Y lo puedes comprar. Y vale 2 piezas de oro. Joder, sí que es caro. A ver, lo tienen que importar de India. Y India no existe, así que... a ver, tienen que abrir una conexión con otro mundo, viajar ahí, conseguirlo, prepararlo y que encima sepa bien luego. Y en principio esa es la última pregunta, la pregunta más importante de todas las que han salido. Entonces, si hay alguna más, dejaremos un par de minutos porque veo gente escribiendo. Están escribiendo, sí. Sí. Nada, bueno, recordar que eso, que podéis hacer preguntas, también si queréis entrar, podéis entrar. Sí. Si escuchaseis este audio a posteriori y queréis hacer alguna pregunta, Claro. también podéis venir al Discord y hacerla y las responderemos. O en esos extensos listas de comentarios de YouTube también se puede dejar algún comentario. A ver, si alguien pues prefiere no escribir y quiere hacernos una pregunta por voz también, decidlo por el canal de Q&A y podemos desmutearos para que habléis directamente con Jacobo y podéis debatir sobre matemáticas y derivadas, todo lo que queráis. Me han preguntado, ¿han quedado ya definidas las disciplinas psíquicas de ser así, en nombrarlas? Vale, esto es lo que he dicho antes, que lo que falta es poblar el libro. Entonces, hay 3 o 4 disciplinas psiónicas que ya están definidas y que se han adaptado. Las otras que añadiremos no están decididas ni cuáles, ni cuántas, ni nada. Te puedo decir las 3 o 4, pero bueno, esas son las que aparecían en el Berkami, entonces tampoco creo que tenga mucha... A ver, seguramente acabaremos teniendo los poderes básicos, que son telequinesis, telepatía, probablemente piroquinesis y crioquinesis también. No estoy diciendo que lo tengamos confirmado, desarrollado 100% ya, pero los poderes más básicos que definen a los típicos psíquicos psiónicos sí que los vamos a tener. Porque sería un poco extraño que tuvieras pues el poder de manipular el tiempo, pero no el poder de acercar el mando de la tele. Sí. Pero vamos, esto ya lo hemos dicho que bueno, eso todavía no está decidido. Sí. Pero que es que una vez que hay ya una serie de poderes o de vías de magia o cosas similares, añadir nuevos es una cuestión de poblarlo. Hasta ahora nos hemos centrado en crear un sistema que pueda dar soporte a todo lo que queríamos. Para ello necesitábamos crear algunos de ejemplo y por eso, por ejemplo, de magia solo tenemos una vía definida, pues porque es la que nos sirve de ejemplo. Y luego ya desarrollaremos las otras 10 o 11 o lo que sea. Claro, algo importante que hemos tenido en cuenta del sistema es por no solo que funcione lo que tengamos, sino que para el futuro podamos ir desarrollando e integrando poderes y sistemas nuevos sin ningún problema. Tiene que ser un sistema relativamente abierto al desarrollo. Es algo bastante importante que hemos tenido en cuenta. A ver, en Pele pregunta, en el caso de que los jugadores quisieran salir de una isla, ¿qué métodos de barcos voladores existen entre islas? Me refiero a cosas como compañías aéreas, taxis. Sí. Evidentemente hay empresas que ofrecen viajes. Eso se explicará más en el... no se explica tal cual. Hay una empresa que se dedica al transporte, pero en el capítulo de Biotech se habla de vehículos que son frecuentes para
los transportes entre islas de varias personas. Entonces no se nombra ninguna empresa, pero sí, quiere decir, viajar entre islas es muy fácil. No hace falta que seas un mega rico con una capacidad adquisitiva increíble como para viajar entre islas. Es algo muy frecuente. A la tercera pregunta, ¿hace falta algo en concreto para crear una brecha artificial? ¿Tienen algo en común o existen varios métodos independientes? Existen bastantes métodos independientes, por decirlo así. No se ha descubierto una forma que es decir, mira, yo monto este rito, monto 4 cosas en mi casa, suelto 4 palabras y se abre una brecha, ¿no? Por lo general, los que pueden abrirlo o es porque poseen unos poderes ya muy avanzados. Existe un poder psiónico, por ejemplo, que a niveles avanzados puede abrir algo semejante a una brecha. Existe un poder que se da por devoción divino, que puede también permitir el viaje entre islas, entre mundos, aunque no empleando brechas tal cual. Hay varios métodos, por ejemplo, objetos que también lo pueden hacer, generalmente no tecnológicos de desarrollo biotech, sino antiguos o más avanzados incluso, porque también se menciona en algunas ocasiones tecnología futurista al menos en comparación con lo que existe en el manual actualmente. Pero sí, hay varios métodos. Lo único que no hay es una forma definitiva de cerrarlas. Soul, la siguiente pregunta que haces. Al final habéis decidido meter una mecánica para las enfermedades, lo mismo para los venenos. ¿Tenéis pensado meter una parte para explicar cómo se crea una enfermedad a nivel mecánico? Y esto creo es del capítulo que tanto te encanta, ¿no? Sí, este es el capítulo que me falta por escribir. Tengo el fichero creado y está en blanco porque es que no me apetece una mierda escribir este capítulo. Están Tom y Jordi haciéndome presión que tengo que escribirlo y yo que sí, pero es que no me apetece, es que no quiero. Entonces no voy a responder a esta pregunta. No, Eso es, no hay nada hecho. No hay nada hecho, pero es que para que luego digáis que no fingimos la pasión que tenemos. Quiere decir, si mostramos pasión por algo es verdadera, porque cuando no interesa algo se nota también. A ver, sí. la siguiente pregunta es, ¿los personajes sobrenaturales podrán acceder a varias vías mágicas o poderes psiónicos? Sí, no hay nada, bueno, más allá del coste de aprendizaje, de puntos, de lo que sea, no va a haber nada que limite a ningún personaje. Es decir, tú no necesitas tener ninguna habilidad especial, no necesitas nada para acceder a cualquier poder sobrenatural. Hmm, Los 3 poderes sobrenaturales que hay es la canalización, eh, la magia y los poderes psiónicos. Y un personaje perfectamente desde el punto de vista teórico podría tener un poder de cada sí, sin sí, sí. ningún problema. Sí que es cierto que hay algunas ventajas que igual que te ponen algún problema para el desarrollo de algunas cosas, pero de una manera bastante limitada. Y también Sí. tanto la magia como la psiónica tienen probabilidad de fallas, ¿no? A la hora de ejecutarlas, y la probabilidad de fallo conlleva algunas consecuencias, y la consecuencia más grave en ambos casos, si no recuerdo mal, es la pérdida completa de realizar eso. Por ejemplo, la magia, si fallas completamente, eres incapaz de lanzar hechizos nunca más. La psiónica creo que también. Ahora no estoy del todo seguro, pero me suena Vamos, que también tenía algo similar. que es un sistema abierto y no estás obligado a estancarte en una forma de combatir. Si tú desarrollas magia, no estás obligado a solo usar magia, ni te obliga el sistema a solo utilizar un elemento. Puedes ir seleccionando diferentes conjuros, puedes ir a diferentes poderes psiónicos sin ningún problema. Si menciono que las vías mágicas tienen 25 hechizos cada una, ¿cuántos nos encontraremos en los poderes psiónicos? Vale. No hemos hecho un recuento, pero creo que en los que tenemos ya desarrollados y adaptados hay entre 10 y 15 para cada uno, creo. Sí, los poderes psiónicos son más variables que las vías de magia. En las vías de magia va a haber 25 más 1. Va a haber un hechizo de nivel 0 en cada vía que va a ser especial, gratuito, y su evolución va a ser Sí, en función de los hechizos que sepas y tal. Creo que está bastante interesante. Y los psiónicos va a ser más variable. En sí. plan, sí. Creo que los que tenemos tienen diferentes números cada uno de los 3 o 4. Hmm.
Sí, que no hay un número fijo de vas a tener X poder, sino pues los que tenga esa rama. Ya está. Además, la magia es el aprendizaje de la magia, a menos que tengas una ventaja, es estructurado, en el sentido de que tú tienes que aprender uno detrás de otro, de los hechizos, mientras que en la psiónica esto no pasa, tiene una mini estructura de que sí que tienes que aprender ciertos antes que otros, pero dentro de esos grupos puedes aprender, no hay ningún orden. Por lo general puedes ir bastante por libre desarrollando diferentes poderes, mientras que con la magia hay una progresión. A ver, y en principio ya está, no veo a nadie escribiendo, así que creo que hemos contestado todas las preguntas que nos han hecho. Si me he saltado alguna, perdón. Hemos estado 1 hora y un par de minutos, así que perfecto para un vídeo, porque todo el mundo, sabemos que todo el mundo le encanta ver vídeos de 1 hora. Totalmente. A ver, hay un nuevo mensaje. Ah, vale, son unos aplausos. Claro, Menos claro. mal. Gracias, gracias. Sé que nos lo hemos Bueno. ganado. Se echa en falta la presencia, echamos de menos la presencia de Hazard, porque evidentemente un presentador tan bueno necesitamos a alguien aquí. Pero bueno, si hay cualquier pregunta más, se puede hacer en cualquiera de los canales. Nosotros pasamos por aquí de vez en cuando y siempre podemos contestar, sean sobre el sistema, sobre la ambientación, las que sea. No sé cuándo volveremos a hacer otra ronda de preguntas y respuestas. Yo creo que, bueno, ahora lo que empezaremos a hacer serán algunas partidas, como os ha comentado. Sí. Pondremos vídeos de ellas para que se vaya viendo. Pero en principio, a menos que haya grandes cambios, que no los debería haber, tampoco va a haber grandes avances, porque ya lo que queda es simplemente ilustrar un poco aquí y allí. Igual, vamos, un Q&A tan serio como este igual tarda bastante en hacerse. Así que yo creo que mejor si vais teniendo preguntas, podéis hacerlas en Discord y vamos respondiendo. Por supuesto, sí. Yo por texto creo que soy bastante más conciso, así que las preguntas que queráis, dejadlas por aquí. Bueno, muchísimas gracias por estar, porque los del canal creo que no se ha ido casi nadie y se agradece. Gracias por escucharnos y ya hablaremos en otro momento entonces. Muchísimas gracias otra vez. Hasta luego.